Muy buenos días, gracias por acompañarnos en réplica. Este sábado 31 de mayo se acabó el mes de mayo y pues mañana ya el día de 1 de junio, jornada electoral. Y pues como hemos venido desarrollando en estos últimos 2 meses, desmenuzando y conociendo a los candidatos y el proceso también, un proceso inédito en México, hoy tenemos el privilegio de platicar con el doctor Jaques Adrián Jaques Flores. Él es un experto electoral con gran trayectoria en la academia y en el tema electoral. Bienvenido, señor doctor. Muchísimas gracias, Martín. Gracias por darme la oportunidad de nueva cuenta de poder estar en este espacio. Y aprovecho para mandarle un afectuoso saludo a Pepe Enríquez, que hoy no te acompaña y que afortunadamente podamos tener una charla mucho más fluida. Un abrazo a Pepe. Tiene que arreglar sus cosas para poder ir a comer al Paso próximamente. Qué bueno, ojalá no esté en la lista de Marco Rubio. Doctor, pues contigo iniciamos esta serie de programas, recuerdo, hace ya poco más de 2 meses. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cómo inició? Recordemos que pues yo veo que fue una reforma que parte del Ejecutivo Federal, cargada de odio y de venganza, ¿no? hacia el Poder Judicial. Pero tú, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo has visto desde en estas últimas semanas y todo el proceso, que tú tienes una visión muy amplia del tema? Mira, Martín, es bien importante señalar que yo mantengo mi posición en contra de esta reforma. La situación que hemos vivido en México con una reforma con las características que la mencionaste, pero además debo agregar, pues lamentable desde el punto de vista de la técnica legislativa, inconclusa porque no se dieron el tiempo, ya que hicieron una reforma constitucional sobre las rodillas. Recordemos que fue publicada apenas el 16 de septiembre de 2024, y entonces no hay leyes secundarias, por lo tanto se quedaron en zonas grises, se quedaron al arbitrio exclusivamente las autoridades electorales, quienes sobre la marcha iban resolviendo con acuerdos que también en ocasiones eran reactivos y que no tuvimos la posibilidad de generar un proceso de maduración de algo tan importante como es una elección inédita del Poder Judicial. Entonces hoy llegamos a la conclusión y estamos en las vísperas de la votación de un ejercicio que de origen está viciado, que de origen no es una solución a la problemática que efectivamente podría existir y áreas de oportunidad para mejorar el Poder Judicial, pero yo la verdad es que siento que desgraciadamente estas campañas pues también estuvieron inmersos profesionales, mujeres y hombres del derecho, pero sin experiencia en el quehacer político, con reglas sumamente duras que alejaban completamente de la posibilidad de que estas personas que aspiran a ocupar los diversos cargos en el Poder Judicial pudieran comunicar de manera adecuada y que la ciudadanía pudiese involucrarse en algo tan importante como es la integración del Poder Judicial de la Federación. Y luego el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se instaló en Chihuahua el Consejo Estatal Electoral, aquí para iniciar el proceso extraordinario. ¿Cómo has visto tú desde ese momento de diciembre, 28 de diciembre del 24, el desarrollo, pues la instalación de las asambleas, la misma división de los distritos, que no son los mismos los judiciales y los electorales? ¿Cómo viste Mira, debemos de ser justos en señalar que las instituciones electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral, no estaban preparados para tener un año electoral en 2025. Venían cerrando ambas instituciones un proceso electoral general en el caso de la Federación. Recordemos que parece como si hubiese sido ya mucho tiempo, pero tuvimos una elección presidencial pues hace menos de un año. Venían apenas recogiendo y analizando estos documentos cuando el legislativo, a iniciativa del presidente López Obrador, pues les pone una carga que no estaba presupuestada, una carga donde las instituciones no estaban listas. Hubo que hacer esfuerzos verdaderamente sobrehumanos por parte de las instituciones
para poder conjuntar a mujeres y hombres que quisieran participar de nueva cuenta en la organización de estos procesos. La ciudadanía ha estado apática, lo hemos visto todos, no es una elección que motive, no es una elección que las personas incluso estén enteradas de que se va a celebrar una jornada, y entonces todo esto complica el quehacer de las instituciones electorales. Si a esto le sumamos la falta de una legislación adecuada, pues todavía se dan los excesos, las ocurrencias al seno tanto del Consejo del Instituto Nacional Electoral como del propio Instituto Estatal Electoral. Hay áreas de reconocimiento, pero sin duda también hay claroscuros que definitivamente pues son consecuencia de un actuar atropellado, no por la inexperiencia de las instituciones electorales, sino por la premura en los tiempos y en algunos casos también los arrebatos y caprichos. Chihuahua es muy grande, es el estado más grande del país. ¿Cómo ves la distribución de los distritos y qué detectaste ahora en estos meses de lo urbano? ¿O cuál sería la diferencia entre la elección en la zona urbana y en la zona rural? ¿Qué desafíos enfrentan, sobre todo en la zona rural? Son completamente elecciones distintas. No podemos meter, y tú lo señalas con toda claridad, el estado más grande de la República Mexicana con una dispersión de las personas, pues que hace muy difícil el poder señalar y poder englobar al estado de Chihuahua en uno solo. Hay expresiones en los distritos judiciales que debemos de decir, pues son creados desde hace mucho tiempo, están en nuestra Constitución, están en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y debo decirte que esta distribución de los distritos judiciales es más justa que la distribución de los distritos electorales. La razón, hay una cabecera distrital y que atiende a algunos municipios que tienen una fácil comunicación. Claro, si es que transitar en la sierra me permites usar esta expresión, pero te pongo un ejemplo. El distrito Andrés del Río, con cabecera en Huachochi, bueno, pues atiende el municipio de Morelos y el de Batopilas. Entonces sí hay una identificación de la población sobre la función del juez. El juez en los municipios con menos población y más pequeños sí es una figura de relevancia, a diferencia de lo que sucede en la ciudad de Chihuahua o en Ciudad Juárez, donde el número de jueces de primera instancia pues casi llega a los 100. O sea, en la ciudad de Chihuahua, quien vaya a presentarse el día de mañana a votar va a tener la posibilidad de otorgar cerca de 103 votos por los poderes federales, el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local. Pero entonces, sí, las personas en las poblaciones más pequeñas han tenido la posibilidad de poder acudir con sus vecinos a pedirles el voto y que la ciudadanía los identifique con mayor claridad. Entre más grande sea el municipio y más grande sea el distrito judicial, pues esto se va obviamente disolviendo. Fueron prácticamente 10 semanas de campañas, aproximadamente 60 días. ¿Qué identificaste en este periodo? Yo vi desorganización, desfachatez, espectáculos, narcocandidatos, violación a las normas y luego ya finalmente los acordeones. Pero ¿tú qué viste desde el lado táctico y también académico y de investigador? Y jurídico. No me puedo sustraer de ser parte de este gremio y lo comentamos inclusive hace meses. Pues la realidad es que había personas que trabajan en el Poder Judicial que difícilmente salían a atender a la ciudadanía. Hubo ahora ya personas que estaban candidateándose que prácticamente te abrían la puerta del juzgado. Es decir, sí se quedó en manifiesto la necesidad de la empatía de los funcionarios judiciales. Sin embargo, la cantidad de personas que se candidatearon pues realmente fue abrumadora y en algunos de los casos tomaron decisiones desde mi punto de vista poco afortunadas en el tema de las campañas. Pero en defensa de mi gremio, pues quiero decirles que alguien que pensó que su vida la iba a
su vida profesional la iba a desarrollar en un juzgado, que se preparó para ser un secretario exitoso, un juez exitoso, una magistrados exitosos, pues nunca tenían la necesidad incluso de saludar al vecino, porque ellos eran de su casa al juzgado y esa era la vida, y con una estabilidad en la carrera judicial que hoy pues fue realmente una zarandeada. Fue un ejercicio, insisto, con normas completamente absurdas, con límites para poder hacer campaña pues mínimos, con reglas de fiscalización, como si una persona que no está involucrada en los procesos políticos tuviese la posibilidad de entenderlos. O sea, desde las instituciones electorales y por diseño constitucional se le dio el trato a cada una de las candidaturas como si fueran un partido político. Y la verdad me parece sumamente injusto. No hubo accesos de los tiempos del Estado a los medios de comunicación y luego además tenían la limitación de no poder pautar en redes sociales, lo cual es un completo absurdo. Y son parte de estos absurdos que, insisto, los impulsó el partido en el poder, Morena, con la finalidad de poder distraer a la ciudadanía de participar activamente en un proceso electoral. 856 candidatos o personas a ocupar cargos el día de mañana van a participar. En el tema de fiscalización, doctor, ¿tuviste alguna información si alguien fue denunciado o tuvo problemas en el tope? Mira, porque es federal, ¿verdad? La fiscalización es del INE. Sí, entonces tuvieron que cumplir, insisto, con una serie de trámites sumamente engorrosos, de registro de cuentas, declaraciones, estar llevando su contabilidad, estar teniendo que registrar sus agendas, que verdaderamente, Martín, para alguien que no se dedica a la actividad político-partidista, resulta de sumo complejo. No hay, seguramente habrá denuncias sobre alguna publicidad o sobre algún manejo que haya presentado la ciudadanía, pero en el tema de fiscalización los conoceremos hasta días después, cuando ya entonces veremos si las diversas candidaturas cumplieron en esta plataforma, y en alguno de los casos es hasta cerrar tu contabilidad con un solo clic. Pero insisto, la inexperiencia, lo complejo de tener que estar haciendo una actividad a la que no estabas preparado, no tenías hace un año la certeza de que esto iba a suceder, y además sumarle por parte de las autoridades electorales a esto, ¿y sabes qué es lo peor? Ahorita lo señalabas, que nos dimos cuenta que el poder legislativo, el poder ejecutivo a nivel federal, pues realmente postularon a personas sumamente cuestionables. Y entonces ellos, además de no tener una trayectoria, de tener ligas con el crimen organizado, de algunos estar inclusive condenados o con denuncias, pues hay muchas mujeres y hombres de bien que están pasando las de Caín en esta campaña, porque aparte no debemos de perder de vista, hay personas que se están jugando su sustento, que han trabajado durante muchísimos años. O sea, sí es un ejercicio que se aleja de ser democrático, que se aleja de tener reglas claras, que genera confusión, que puede ser sujeto a manipulación y que deja más sabores amargos que lecciones positivas. Y finalmente, pues yo creo que no va a haber una reforma como la espera la ciudadanía del Poder Judicial, ¿no? O un resultado, pues, que mejore el sistema judicial en México, ¿no? A mí me parece que esto, en el mejor de los casos, puede ser un gatopardismo, que las cosas cambien para seguir igual. Eso en el mejor de los casos, pero estamos en el riesgo de que la ciudadanía vote por perfiles que están completamente alejados de la actividad de impartir justicia. No todo abogado tiene la posibilidad, no todo licenciado en Derecho, todavía quiero corregirme, porque no todos los licenciados en Derecho son abogados, ni todos los licenciados en Derecho están preparados para ser juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras o ministros. Y lo hemos visto. Ya nos habían dado una muestra de cómo la imposición de perfiles con una carga ideológica partidista
no da un buen resultado. El caso de la autodenominada ministra del Pueblo, que la verdad, pues se notaba completamente su falta de conocimiento, su falta de seriedad hacia la investidura de ser ministra de la Corte. Y esto, sinceramente, pues puede volverse la normalidad en el alto tribunal del país, y esto resulta de sumo preocupante. En el tema de propaganda, ya hablabas ahorita de la propaganda electoral, hablabas de las redes sociales, pero también las encuestas, las que se pudieron realizar, hablan de, hay una previsión de la elección de mañana que va a votar muy poca gente, se habla máximo de un 12%. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Cómo viste en tu análisis? Yo más o menos coincido con tus números. Me parece que va a ser una elección en la cual la ciudadanía, por desconocimiento, por apatía, porque no le causa ningún interés algo que jamás quizás haya tenido cerca, como es al Poder Judicial, que a lo mejor nunca se ha parado en un juzgado, que no ha tenido la necesidad de contratar un abogado. Pero aparte hay un elemento, Martín, fundamental en esto. La ciudadanía está acostumbrada a ir a votar por un interés de estar cerca del poder, un interés de mejorar las condiciones de su colonia, de su comunidad, de su ciudad, un interés porque quizás la persona identificada con tal o cual proyecto político te puede ofrecer trabajo o puede beneficiar a alguien de tu familia. Pues hoy los jueces penales y las juezas tienen un secretario que ya está contratado, las magistraturas tienen algún número de secretarios de sala que ya están fungiendo sus trabajos, es decir, las juezas y los jueces no pueden andar ofreciendo trabajo porque no tienen esa capacidad de contratación, inclusive por ellos mismos, y a la ciudadanía no le llama la atención. Entonces, yo sí preveo un alto abstencionismo y que además pues es sumamente lamentable porque esto da pie a que las estructuras que sí son formales en el ámbito político, los partidos políticos, los grupos que participan activamente año con año en los procesos electorales, pues tengan la posibilidad de movilización sobre intereses muy particulares y que entonces aquellos perfiles que no están en una u otro ánimo de los partidos políticos pues vayan a ser dejados de lado. ¿Cuál es el antídoto para esto? Pues es salir a votar. Yo, a pesar de ser alguien que se ha manifestado públicamente en diversos espacios en contra de la reforma, que creo que es un franquista inconstitucional, que creo que no va a beneficiar en lo absoluto al país, al mismo tiempo invito a que participen. No es la validación de una mala reforma, no es la validación de una reforma que atenta contra el Poder Judicial, es la necesidad que tenemos los ciudadanos de impulsar a los mejores perfiles para que al menos, a pesar de los intentos de destrucción, pues esto permanezca y se quede en manos la tranquilidad de las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, aquellas personas privadas de la libertad que están con juicios atrasados, que no llega, que hay un alto grado de impunidad. Si queremos que realmente esto cambie, tenemos que seleccionar a los mejores. En relación a lo que ya pasó, los debates que organizó el Instituto Electoral y algunos colegios de profesionistas, ¿cómo lo viste? Mira, de por sí los debates entre los políticos tenemos formatos sumamente aburridos. Son formatos que en vez de generar interés, pues realmente lo que quieres es cambiarle, porque no somos capaces, desde las instituciones electorales, no hemos sido capaces de propiciar partidos políticos, candidaturas e instituciones electorales, formatos libres de discusión, formatos en los que no sean acartonados. Tenemos muchos ejemplos de mesas redondas, ahora de podcast. El internet ha venido a revolucionar estas maneras de hablar y de expresar, y el Instituto Electoral sigue con formatos sumamente acartonados. Celebro que se hayan dado este tipo de ejercicios porque al menos propiciaron pues alguna exposición extra, pero pues no, o sea, me parece que no tiene ningún efecto. Sería mejor que la persecución que se hace de los candidatos en redes sociales
pues realmente fuera un ejercicio para que ellos de manera orgánica pudieran ir generando sus simpatías, así como tenemos de seguidores y de likes, que es la realidad que hoy Sí, fue un que hoy desastre tenemos. lo de los debates, la verdad, pero bueno, pues es lo que estaba permitido en la ley, ¿no? Ya para el día de mañana, doctor, 3.507 casillas electorales, 3.1 millones de votantes, 16.8 millones de boletas electorales fueron impresas para la elección. ¿Cómo nos debemos imaginar el día de mañana que vayamos a votar a nuestra casilla? Mira, Martín, de verdad, con la mejor de las voluntades, yo me quiero imaginar un domingo tranquilo en Chihuahua, un domingo donde aquel que decida ejercer su voto pueda hacerlo con la mayor de las facilidades. No preveo tumultos en las casillas, salvo en horas pico, como siempre, entre aquellos partidos políticos que citan a sus personas a las 6:30 de la mañana y los tienen asoleando porque les van a pagar. Pero a la ciudadanía yo le pido que lleve un paraguas, que esté hidratado, que lleve agua, que lleve su bolígrafo, porque esa es una característica fundamental, Martín, y para el día de mañana tenemos que estar muy claros. No vamos a tachar ningún emblema, vamos a anotar los números de nuestras candidaturas de preferencia. Y entonces, imagino que van a levantarse, como siempre en el milagro ciudadano, como yo lo denomino, que son aquellas personas que decidieron dar el sí al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral para ir a ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Mi reconocimiento y felicitación por este alto valor cívico. Va a ser complejo porque tampoco vamos a tener los resultados inmediatos. Solamente van ellos a recibir votos y al final clasificarlos en elección federal, elección local. Unos se van al Instituto Nacional Electoral y otros al IE. Y entonces ahí empezarán ya la contabilización de los votos. Pero esto también es muy importante porque estamos acostumbrados a ir a nuestra casilla y ver cómo resultó la votación, porque inmediatamente teníamos los resultados después de que nuestros vecinos contaban los votos. Hoy no va a ser así. Van a tardar, dice la autoridad electoral, que alrededor de 10 días. A mí me parece que esto va a demorar aún más, porque son ejercicios inéditos. Va a ser un cantado de resultados boleta por boleta. Y 6.8 millones de boletas, es un mundo de Es un papel. mundo de papel, es un mundo de papel. La autoridad electoral pues tiene que prever este tipo de boletas, porque al fin y al cabo vamos a tener, Martín, más de una decena de boletas en las manos, doctor. Y esto es un ejercicio también inédito, con nombres chiquititos, con complejidades, con colores. Fíjate nada más el absurdo, hay una boleta de la elección federal que además de tener que seleccionar los números, tienes 3 colores distintos. Entonces vas a seleccionar el color y luego anotarlo, y luego el otro color y anotarlo, porque si pones el número en el color distinto, ya va a ser un voto nulo. O sea, verdaderamente es un absurdo, es un gran reto para la ciudadanía. Insisto, tenemos que ser capaces de identificar, y de verdad esa es mi recomendación. Haga un ejercicio de quién conoce, si conoce a alguien, porque si no conoce usted a nadie, seguramente no va a ir a votar. Pero aquellas personas que sí van a ir a votar, hagan un ejercicio de reflexión. Si conocieron a alguien, si alguien los visitó, si escucharon alguna propuesta, y haga un ejercicio de preparación sobre lo que va a llevar, porque de verdad... ¿Cuánto va a durar un ciudadano votando? Aproximadamente. Mira, yo pienso que si una persona llega preparada con un ejercicio previo de selección de qué candidaturas y en qué boleta va a anotar, tardaría alrededor de entre 10 a 12 minutos. Si alguien llega sin preparación, me parece que podría durar hasta el doble, en lo que pueda leer, en lo que pueda más o menos definir. Es un absurdo, Martín. Es un absurdo el proceso de votación que vamos a llevar.
Ahorita comentabas ya algo de esto, pero no vamos a tener PREP, no habrá PREP. ¿Cuál es la mecánica jurídica o legal? Pues, ¿cómo se darán a conocer los resultados? ¿Cómo se van a contar los votos? ¿Y cuándo tendremos resultados? Los votos se van a contar en las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, es decir, en el estado de Chihuahua hay 9, y luego se van a contar en las asambleas municipales que para este ejercicio dispuso el Instituto Estatal Electoral. Hay unos procesos en los cuales hay mesas que se van a estar contabilizando, insisto, vamos a agarrar una boleta, magistraturas familiares, boleta azul, número de preferencia tal, y van a tenerlo que estar capturando. Y entonces ahí sí los sistemas del Instituto Estatal Electoral estarán listos para estar dándole el seguimiento a la captura de estos resultados, pero el proceso humano va a ser tardado. No va a haber preps, no va a haber conteos rápidos, no va a haber información inmediata, y yo de verdad calculo por lo menos 15 días después de la elección tener los resultados. Tener resultados. Doctor, estamos llegando al final de la entrevista, pero después de la elección siguen los medios de impugnación. Ayer la presidenta del IE comentaba que oficialmente ella tenía conocimiento de 35 denuncias de posibles delitos electorales, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que debe hacerse para los medios de impugnación? Y luego el tema de los acordeones. Si hay acordeones en Chihuahua. Definitivamente. A pesar de, somos norteños, ¿no? Yo he visto muchos aquí a un lado en la calle Libertad, excelente, y suena, y siempre un sabadito se antoja, cómo no, estar comiendo amenizado por un buen acordeón. Voy primero con lo de los medios de impugnación. Los medios de impugnación, pues obviamente no fueron modificados. Exigen los mismos medios de impugnación de las elecciones ordinarias. Tendrán que esperar una resolución del Instituto Estatal Electoral o del Instituto Nacional Electoral. Con posterioridad podrán acudir al Tribunal Estatal Electoral o a la Sala Regional Guadalajara. Pienso que va a haber un buen número de impugnaciones, porque al fin y al cabo es una elección entre abogados. Y entonces en ocasiones las candidaturas... O sea, se va a litigar hasta el final. Yo pienso que sí. Recuerdo con mucho cariño algunas de las expresiones que se hacían en mi casa. Mi padre y mi madre son abogados y mis hermanos también. Entonces señalaban en alguna ocasión en la mesa familiar que nos litigábamos hasta las tortillas. Y yo pienso que esto va a suceder en esta elección, que va a ser una elección, porque aparte todavía hay elementos que van a complicar un poco más, porque después de la contabilización de los votos tendrá que haber la integración paritaria de los órganos de impartición de justicia, y tendrá que haber la asignación hacia qué tipo de juzgados, por ejemplo en el caso de los juzgados penales que tienen especializaciones, pues atender todavía eso. Recordemos también que hay salas regionales, es decir, hay magistraturas en Juárez, en Parral y en la ciudad de Chihuahua, y entonces ahí todavía tendrá que haber un proceso para la asignación de este tipo de salas. O sea, en el mejor de los casos, Martín, yo pienso que vamos a todavía transitar junio y julio, como hasta mediados de agosto, para tener certeza de quiénes van a ocupar estos puestos, y es muy tardado. ¿Los acordeones? Los acordeones... ¿Sí hay en Chihuahua acordeones? Definitivamente que ¿Sí? hay, ha sido difundido por los medios de comunicación, y no solamente de aquellos identificados con los colores guindas que dieron la vuelta por todos lados, sino hay otros que se transmiten vía electrónica. Hay organizaciones gremiales, hay organizaciones sociales, hay grupos de WhatsApp que están generando estas guías para la identificación. Insisto, me parece a mí que son necesarios para esto. Lo que molesta es que de manera tan burda las estructuras del oficialismo estén repartiendo
casa por casa y curiosamente a todos aquellos beneficiarios de los programas sociales. ¿De dónde saca las bases de datos? No lo sé. Bienestar. Pues estamos llegando al final, doctor. ¿Algún mensaje previo a la elección de mañana? Primero, invitar a la ciudadanía a que participe. Invitar a la ciudadanía a que se involucre en la integración de su poder judicial. Es importante que dejemos la apatía de lado. Me parece que hoy estamos viviendo ejercicios de un Frankenstein constitucional gracias a la apatía en la toma de las decisiones. La situación es compleja, no es el mejor escenario, no van a cambiar radicalmente las cosas, pero sí tenemos forzosamente que dejar de ser apáticos. Tenemos que ser críticos, tenemos que estar informados y una de esas maneras de demostrar interés es acudir a votar. Llévese su paraguas, llévese agua, lleve su bolígrafo, tenga paciencia, no se enfrente con los integrantes de las mesas directivas de casilla. Son ciudadanos, vecinos, que ellos decidieron sí abrirle la puerta al Instituto Nacional Electoral y decirle sí para que nosotros tengamos esa posibilidad. Ellos no tienen la culpa de estos diseños, no tienen la culpa de lo tardado que va a ser instalar una mesa directiva. Entonces, en verdad, y sobre todo mantener la calma. Si en otras elecciones debemos de tenerla y tenemos que salir y hemos salido como chihuahuenses aceptando los resultados, acá en una elección atípica, deforme, no tiene por qué generar una confrontación entre los que vamos a seguir ocupando esta tierra. La verdad es que, te digo, deja este ejercicio más oscuros que claros, pero pues el tiempo, espero, me dé la razón de que no es la mejor manera constitucional. Sin embargo, es la que tenemos y debemos de participar. Y de nueva cuenta, reiterar el agradecimiento a las personas que van a participar mañana, tanto como funcionarios, como también la felicitación a las abogadas y abogados, licenciadas y licenciados en Derecho, que tomaron la valentía de participar, de que han empeñado su nombre, su empeño, su prestigio, sus tiempos, sus recursos, para tratar de ser una de las mejores opciones. Así que, en verdad, a todas aquellas personas que se inscribieron, pues muchas felicidades y el mayor de los éxitos. Gracias, doctor Adrián Jáquez. Nos vemos en la próxima.